Un anónimo es el autor de la máxima 75 y dice que el arte de la vida consiste en hacer de la vida una obra de arte. ¿Está usted de acuerdo con este misterioso personaje? La siguiente información va dirigida especialmente a esos artistas que realizan trabajos en altura, aunque no por eso quedan excluidos el resto de los virtuosos anónimos que laboran en obra. Sean todos bienvenidos. Tanto la norma de construcción como la norma de trabajos en altura definen estas como las actividades de mantenimiento, instalación, demolición, operación, reparación, limpieza y otras tantas que se realizan a alturas mayores de 1.80 metros sobre el nivel de referencia, incluyendo también el riesgo de caída en aberturas de la superficie de trabajo, tal como perforaciones, pozos, cubos y túneles verticales. Dadas estas características, dígame por favor, durante el desarrollo de su actividad económica, ¿cuántas veces realiza actividades en altura? Las medidas generales de seguridad que indica la norma para trabajos en altura son que en bordes, azoteas, terrazas, miradores, galerías o estructuras fijas elevadas, así como en aberturas y donde exista riesgo de caída, como se ejemplifica en la definición anterior, se deben colocar barreras fijas o protecciones laterales o perimetrales o redes de seguridad para protección colectiva contra caídas de altura. Efectuar trabajos en altura solo con personal capacitado y autorizado por el patrón. Estas autorizaciones deberán contener al menos el nombre del trabajador autorizado, el tipo de trabajo por desarrollar y el área o lugar donde se ejecutará dicha actividad. Las medidas de seguridad que se deberán aplicar conforme al trabajo en altura por realizar y los factores de riesgo identificados en el análisis de las condiciones prevalecientes del área donde se desarrollará esta. La fecha y hora de inicio de las actividades y el tiempo estimado de duración, y el nombre y firma del patrón o de la persona que se designe para otorgar esta autorización. Revisar el sistema o equipo antes de ser utilizado confirma las instrucciones del fabricante respecto a posibles desgastes, daños, deterioro, mal funcionamiento u otras anomalías. Ojo, en caso de hallar componentes defectuosos, estos deberán ser removidos del servicio e identificados para evitar su uso, si su resistencia o funcionamiento se ven afectados. Recuerde que si algún elemento debe reemplazarse, ese deberá sustituirse únicamente por otro original u otro autorizado por el fabricante en el manual de mantenimiento que éste haya provisto con el sistema. Así que siéntase libre de exigir el manual de mantenimiento a su proveedor. 4. Supervisar que los trabajos de altura se ejecuten de acuerdo con las medidas generales y condiciones de seguridad mencionadas en los capítulos del 7 al 13 de la norma de trabajos en altura. 5. Usar, en trabajos en altura, un sistema de protección personal para interrumpir caídas. 6. Constatar que en ningún caso se rebase la capacidad de carga nominal del sistema o equipo en uso de acuerdo con el instructivo o manual de operación del fabricante. 7. Considerar riesgos adicionales generados por la presencia de fuentes de calor, humedad, ácidos, aceite, grasa, polvo, ambientes corrosivos o con temperaturas extremas, entre otros. Evaluar su efecto en el sistema en uso y de igual forma adoptar medidas preventivas para el personal que trabaja en alturas en presencia de altas temperaturas ambientales, tales como hidratación, protección a la piel y o pausas de trabajo. 8. Prohibir el uso de cables metálicos donde exista riesgo eléctrico. 9. Desenergizar o reubicar las líneas eléctricas que se encuentran en el lugar en donde se realizarán los trabajos en altura y que representen riesgo para los trabajadores conforme a lo dispuesto en la norma 29 de la Secretaría del Trabajo o las que lo sustituyan, y cuando esto no sea posible mantener en todo momento las distancias de seguridad hacia dichas líneas de conformidad con la siguiente tabla. 10. Adicional a las distancias de seguridad anteriores, se deben tomar precauciones para evitar que se llegue a tener contacto accidental con las líneas energizadas al manipular objetos conductivos largos, tales como varillas, tubos, cables, herramientas, entre otros. Colocar protecciones como cintas o mantas aislantes en las líneas eléctricas acorde con la tensión que en ellas se maneje.
por parte del personal capacitado en el manejo de líneas eléctricas energizadas y utilizar equipo de protección personal consistente al menos en casco con barbiquejo, calzado y guantes dieléctricos conforme a la tensión eléctrica de las líneas energizadas. Por otro lado, también se debe proteger las cuerdas o cables cuando pasen por bordes o aristas filosas, o por superficies ásperas que puedan tener un efecto cortante o un desgaste excesivo por fricción, con materiales que eviten estos riesgos. 12. Delimitar la zona o área a nivel de piso en la que se realizará el trabajo en altura mediante su acordonamiento y señalización. Esta última con base en lo establecido en la norma 26 de la Secretaría del Trabajo, a fin de evitar que permanezcan o transiten personas por dicha área. Evitar o interrumpir las actividades en altura cuando se detecten condiciones climáticas que impliquen riesgos para los trabajadores, tales como lluvia intensa, tormentas eléctricas, nevado y vientos fuertes sostenidos, conforme a las características del sistema o equipo utilizados y las especificaciones del fabricante. Someter el sistema o equipo utilizado a una revisión anual o con la periodicidad indicada por el fabricante, la que resulte menor, a fin de asegurarse que se encuentren operaciones en condiciones óptimas de seguridad y funcionamiento. Dicha revisión deberá ser realizada por personal capacitado y adiestrado para tal fin. Y en el caso de los sistemas utilizados en ambientes con condiciones extremas o perjudiciales, para estos, las revisiones deberán programarse con mayor frecuencia. Y por último, se debe llevar el registro de las revisiones y mantenimientos realizados a los sistemas o equipos, en el que al menos se debe considerar los datos generales del sistema o equipo como marca, modelo y número de serie u otra identificación individual de este, las fechas de las revisiones y acciones de mantenimiento, las observaciones que resulten de las revisiones efectuadas al sistema o equipo, las acciones preventivas y correctivas realizadas, así como reparaciones, reemplazos, retiro del servicio, destrucción, entre otras. La identificación del trabajador o trabajadores responsables de la reparación y el señalamiento de los responsables de la liberación para su uso. Mientras que por su parte la norma de seguridad en construcción, en su numeral 14, emite condiciones de seguridad adicionales, por lo que si entre sus objetivos se encuentran prevenir accidentes, se recomienda adoptar las siguientes medidas adicionales. Los trabajos en altura deberán ser supervisados por una persona con conocimiento sobre protección contra caídas. Evitar que diferentes trabajadores realicen labores sobre la misma vertical a distintas alturas. Y cuando esto sea indispensable, se deberán adoptar medidas de seguridad específicas para dichas actividades. Prohibir el acceso a personas ajenas a la zona de trabajo. Registrar y reportar inmediatamente al responsable de la obra o personal de seguridad los daños o desperfectos identificados en los sistemas o equipos para realizar trabajos en altura y tener disponibles en la obra de construcción los registros de las revisiones a los sistemas o equipos para realizar estos trabajos. Tengo dos preguntas para usted. De lo anterior, ¿podría identificar lo que es de cumplimiento físico y qué cosas son requisitos de carácter documental? Y también, ¿qué es lo primero que piensa usted al escuchar la palabra andamio? Dicen por ahí que un andamio es cualquier plataforma con elementos de estructura, soporte y anclaje, elevadas en forma temporal, soportada o suspendida, que es empleada para realizar trabajos en altura. Por lo que en caso de utilizar andamios tipo torre o estructura, las medidas de seguridad aplicables son: tener barreras rígidas en las plataformas que se abran hacia el interior o hacia arriba para resguardar el acceso a las escaleras de los andamios. Proteger el área de trabajo o la vía de acceso alrededor del andamio contra caída de objetos o herramientas desde la plataforma de trabajo. Y también se debe prohibir que en los andamios se usen charolas para cableado eléctrico como plataformas. Se instalen sobre estos elevadores de materiales, a menos que estén diseñados o reforzados para soportar una carga adicional. Que se utilicen escaleras de tijera, barriles, tambores, bloques de concreto y otros objetos como parte de su estructura, y que se empleen canaletas de techo, desagües, soportes de cañerías, pararrayos o conductores como elementos para sujetarlo.
Por otro lado, en el caso de andamios suspendidos, las medidas por adoptar son: realizar una prueba de carga a nivel del suelo que quede documentada antes del inicio de los trabajos. Colocar malla en el perímetro de la plataforma si los materiales o herramientas presentan riesgo de caída. Establecer en los parámetros verticales puntos de amarre. Verificar que la separación entre la cara delantera de la plataforma y el parámetro vertical en que se trabaja no sea superior a 30 centímetros. Verificar que no haya cables u obstrucciones que puedan sobrecargar o inclinar el andamio. Y por último, prohibir el uso de tablones como pasarelas entre plataformas de los andamios suspendidos. Y continuando con las medidas de seguridad para prevenir accidentes, no podemos dejar de lado el uso de equipo de protección personal. En este caso, el uso de arnés y línea de vida, para lo cual la norma nos dice que se deberá restringir el número máximo de trabajadores anclados a un mismo punto, a la resistencia de dicho punto de anclaje y a las características de diseño y construcción establecidas por el fabricante. Por favor, recuerde revisar el estado físico de su arnés de seguridad antes de utilizarlo y verificar que se encuentre en condiciones de uso. Y si es posible, documéntelo en el momento. Si durante el desarrollo de sus actividades usted emplea plataformas de elevación de personas, no deben resultarle ajenas las siguientes medidas de seguridad. En caso contrario, permítame comentarle que la norma indica que estas deben ser operadas únicamente por personal calificado. Se les deberá colocar una tarjeta en un lugar visible de su acceso, adherida de tal forma que se impida su remoción accidental y que indique la condición de uso y la fecha y nombre de quien la revisó. Se debe contar con etiquetas legibles o señalamientos de conformidad con lo que establezca el fabricante que indiquen al menos el peso máximo a soportar, los radios de operación y el número máximo de personas que resisten. Tener estabilizadores extendidos y que el equipo se encuentre a nivel de gota antes de elevar el cesto. El área de trabajo debe estar libre de personal alrededor de la plataforma cuando se encuentre en operación. Esta debe tener la posibilidad de que se opere directamente en cualquier momento por medio de sistemas con doble control de operación. Adicional, se debe operar el carro solo cuando la superficie de la plataforma sobre la que se apoye esté nivelada y compacta. Asegurar la plataforma a la estructura, en caso de acceder a la plataforma desde lugares elevados. Antes de que el personal baje la canastilla, deberá engancharse a un sistema de protección contra caídas y prohibir el desplazamiento del carro con el brazo extendido o con personal al interior de la plataforma. Para el uso de escaleras de mano, existen condiciones de seguridad adicionales en la norma 9 de trabajos en altura, y estas no deben ser ignoradas. Sin embargo, para fines prácticos, la norma de seguridad en construcción nos dice que para el empleo de escaleras de este tipo, se debe cumplir con constatar que se conserven limpias y despejadas de cualquier material las áreas de acceso tanto inferiores como superiores. Revisarlas antes de utilizar, que se encuentren en condiciones de seguridad y operación. Que los peldaños o largueros no presenten elementos dañados, doblados, golpeados o quebrados, y que las zapatas antideslizantes no estén desgastadas o rotas. Se debe prohibir el transporte de cargas en el ascenso y descenso de escaleras de mano y evitar que se coloquen por encima de mecanismos en movimiento. Si considerásemos nuestra labor como la obra de un artista, significaría que ignorar lo anterior puede derivar en retrasos al proyecto artístico o en consecuencias que opaquen el brillo del artista. Y si ello ocurriera, el riesgo para sus seres queridos es que perciban la vida gris, echando en falta el color que ilumina su vida. Así que cuídese a usted mismo y proteja a su equipo de trabajo. Nos vemos pronto. Por su atención, muchas gracias.